Ok, entonces les comentaba hace un momento, ¿no? La parte de qué es la cultura, qué es la historia, y en ese sentido, pues también ya nos podemos ir acercando un poco más a esa definición de, eh, lo que, de lo que la UNESCO entiende como patrimonio cultural de la humanidad. Insisto, entendiendo que pues, todo esto eh, derivará, ¿no? En ese nombramiento. O sea, hay que conceptualizar justamente para entender qué es lo que se nombra como patrimonio cultural de la humanidad. Eh, ¿Qué es el patrimonio? También ahí es otro elemento importante. ¿Qué es el patrimonio? O sea, es un tercer concepto importante para tener claro. El patrimonio lo podemos entender como todos aquellos bienes culturales que son representantes del pasado. Bueno, a ver, ese sería el patrimonio cultural, perdón, ¿no? Patrimonio cultural, aquellos bienes culturales que son representantes del pasado y que dotan de identidad a una sociedad a partir de los valores presentes. ¿Qué incluye aquí? Ya la parte patrimonial y la parte cultural, ¿no? Por eso es a partir de valores presentes. El patrimonio, todos, pues un poco, o más bien creo que todos lo entendemos como esos objetos que forman parte de eh, pues que forman parte de mi riqueza o de mi posesión, ¿no? Por así llamarle. Nosotros tenemos cierta eh, digamos, ciertos objetos que poseemos y en ese sentido forman parte de nuestro patrimonio. Una casa, un coche, no sé, un celular, una cartera, una computadora, una taza, yo qué sé, ropa, y todo eso sería parte de nuestro patrimonio, ¿no? O sea, o del patrimonio de cada quien. Unos lentes, lo que se les ocurra, son esos objetos que son nuestros. Pero ahora, patrimonio, al patrimonio en este caso hay que dotarlo de un sentido de identidad, ¿sí? Y entonces aquí ya nos empieza a costar un poco más de trabajo. A mí, pues sí, no sé, el celular que tengo me dota de cierta identidad. Y sí, en efecto, a lo mejor es algo en lo que se han enfocado las marcas, pero no es lo mismo para las sociedades actuales, para los jóvenes sobre todo, pero al final para toda la sociedad. Yo ya creo que esto aplica en toda la sociedad, al menos la sociedad de la Ciudad de México, en general, aunque hay sus excepciones. No es lo mismo tener un iPhone que tener un Samsung. ¿Por qué? Porque las marcas se han enfocado que en que te sientas diferente con uno y con otro, en que incluso si encuentras a alguien que tiene un iPhone y tú tienes un iPhone, dices, mira, los dos compartimos y se sienten identificados, y entonces si hay un tercero que tiene un teléfono Samsung, un teléfono Motorola, un teléfono Huawei, se siente aislado, ¿no? Se siente diferente. Pero si son dos los que tienen Motorola y solamente es uno de iPhone, el que tiene iPhone se siente aislado. Entonces, al final de cuentas, sí lo llegan a dotar de cierta identidad. Pero aquí el problema es que no le estamos colocando el detalle de lo histórico. Es una identidad de tu pasado. Tu patrimonio te tiene que identificar a partir de los valores presentes, pero entonces tiene que ser un patrimonio del pasado. El patrimonio tiene esa parte hereditable, ese aspecto hereditable, ¿sí? Que ya sea que lo herede yo, y en ese sentido, pues sí, el celular aplica, pero sobre todo que me lo heredaron o que corresponde a mi pasado, a lo mejor a mi infancia, pero ya esa parte ya corresponde a mi pasado. Y entonces ahí vamos descartando muchos objetos. Y ya son pocos los objetos que en realidad conservamos y que me dotan de identidad, pero que a su vez me recuerdan, me rememoran que tiene ese carácter de hereditable, ¿no? Ese carácter hereditable, justamente.
Entonces, de la misma forma, cuando entendemos el patrimonio cultural, de principio la parte cultural ya hizo a un lado lo particular. O sea, ya el patrimonio cultural ya no puede ser el objeto de una sola persona, que solamente identifique a esa persona. Ya tiene que tener un carácter de identidad para una sociedad más amplia, ya sea una colonia, ya sea un pueblo, una ciudad, un país, ¿sí? O ciertos grupos incluso, ¿no? O sea, segmentación de grupos, pero bueno, ya sería meternos en otro tema. Tiene que dotarlo de identidad a partir de sus valores presentes, pero con este carácter hereditable. Y en ese sentido, el patrimonio cultural, pues es eso, objetos únicos. Supongo que han leído El Principito. Como es un libro también cortito, es otro texto que les voy a dejar de tarea, igual que el de el que les dije de Notre Dame de Ken Follett, el otro va a ser El Principito. Léanlo con léanlo ahora con esta intención de detectar la parte de la identidad y del patrimonio. Cuando al Principito le dicen, cuando quiere proteger su rosa, ¿no? La rosa que creció, y le dicen, bueno, pero pues hay más rosas, ¿no? Por ahí. Sí, pero no es mi rosa. ¿Qué caracteriza a esa rosa particularmente? Pues eso es la identidad, esa es la parte que lo identifica al Principito, ¿no? O sea, la característica particular, lo que hace diferente a esa rosa de las otras, ese es la parte que se rescata en el patrimonio cultural. Lo único, lo que lo hace único. Sí, podrá haber más edificios, más monumentos, más edificios de 3 pisos, pero ninguno de esos edificios de 3 pisos, por ejemplo, fueron construidos por cierto arquitecto en cierta época, con ciertas características, no, ninguno sirvió para ciertos fines, ¿no? O sea, para los fines para los que este edificio sí sirvió. Entonces, eso es lo que lo vuelve único y eso es lo que lo diferencia de los otros que vamos a tener. ¿De acuerdo? Insisto, lean El Principito con ese ojo ahora, ese ojo clínico, ¿no? De detectar la parte de lo que vuelve único a esa rosa. O, por ejemplo, también pues, la parte del zorro, ¿no? Y domesticar al zorro, y entonces, pues este es mi zorro y yo y, y- y me identifico con él, a diferencia de con otros. Entonces, un poco esa parte también de domesticar al patrimonio. Digo, ya sé que no es un ser vivo el patrimonio y no es así como tal, pero volverlo nuestro, combínenlo con Notre Dame o con un objeto patrimonial que no tenemos una relación directa, pero que al final lo volvemos nuestro por la parte de que dota de identidad a la comunidad o a la sociedad. ¿Sí? Y entonces el patrimonio cultural, pues insisto, son esos bienes culturales que son representantes de ese pasado y que son únicos. Y entonces entendemos por qué no todas las ciudades de, de México se han convertido en patrimonio cultural de la humanidad. ¿Sí? Porque, pues sí, al final todas tienen sus características, todas tienen su identidad, pero no son, pero son, o sea, muchas pueden ser una más, una ciudad más, hasta que no encontramos estas características como heredados, que dotan de identidad o que se conservan físicamente o en la memoria, ¿no? de la sociedad, hasta que no tenemos todas esas características, entonces podemos decir que son patrimonio cultural de la humanidad. Ahora bien, súmenle esto. Las ciudades se conservan no por ser ciudades, sino por contener objetos, por contener monumentos, muchos monumentos que dotan de identidad a una sociedad. Por eso entonces pues, se hace este círculo, ¿no? Y se decide que, pues más bien ya toda la ciudad, para darle una protección mayor a
a los monumentos y a los objetos. ¿Quién determina esto? Ya también lo hemos platicado, la UNESCO. La UNESCO es el organismo creado en 1945, en el cual se hace el nombramiento de bienes o de objetos patrimonio cultural de la humanidad, en donde pues, se decide que son bienes irrecuperables si es que se destruyeran y que la humanidad no ha tenido otro igual, por así llamarlo, ¿no? Entonces, que constituye parte de esta identidad de toda una humanidad. La UNESCO, acuérdense, pues es esta organización de las Naciones Unidas, que es para la educación, la ciencia y la cultura, y que dentro de ellas, pues, bueno, la parte cultural implica estos bienes culturales y esta protección. El hecho de nombrar como patrimonio cultural de la humanidad a tantos objetos es justamente para brindarles una protección, porque el nombramiento al final, o más bien con el nombramiento viene un presupuesto, una conservación, un análisis, viene también la parte ay, perdón, se me fue de hacer revisiones constantes, ¿no? O sea, insisto, de no dejarlos caer, no dejarlos perder tan fácilmente. Si hay un temblor, si hay una guerra, si hay un incendio, pues inmediatamente la UNESCO tiene la facultad, al haber dado este nombramiento, entonces, de llevar a cabo un análisis y de solicitar, pues, justamente que se restaure y que se recupere ese bien que pues ha sido dañado o que pudo haber sido dañado. ¿De acuerdo? Y entonces, la UNESCO es la institución máxima y es la única que puede nombrar Patrimonio Cultural de la Humanidad. O sea, en México, si no tiene el aval de la UNESCO, pues no, el gobierno mexicano, la sociedad mexicana como tal, no puede determinar que eso va a ser Patrimonio Cultural de la Humanidad. Vamos, lo puede determinar, lo puede decir, y tal vez nos la podamos creer tanto que en verdad lo protejamos como tal, pero no tiene el respaldo, por así llamarle, de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, el nombramiento de la UNESCO, al final de cuentas, implica un respaldo, ¿sí? Y que entonces eh, la defensa de ese patrimonio, pues sí viene desde la UNESCO. A su vez, al ser la UNESCO un organismo internacional, pues es tan grande, perdón, bueno, sí es grande al final de cuentas, pero es tan general que de pronto le es complicado enfocarse en la conservación de objetos tan particulares. En ese sentido, por eso en México recordemos que se creó esta asociación, la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial. ¿No? ¿Por qué? Porque entonces dicen, bueno, ya, o sea, ok, la UNESCO ya nos puso las bases, pero ahora nosotros nos unimos para tener, digamos, reuniones para determinar características de conservación. Oye, ¿cuál ha sido el problema de los últimos años? Por ejemplo, pues la gran expansión del turismo. Oye, resulta que ahora tenemos más visitantes que antes y tenemos que brindarles servicios. Vamos a ponerle un ejemplo, sanitarios. Tenemos que hacer sanitarios, pero ¿cómo los hacemos? ¿En la calle o en cada uno de los monumentos? ¿O qué onda? Porque hay que brindar ese servicio. Ah, pues se llegan a acuerdos porque pues tres cabezas, ahora sí que como dicen, dos cabezas piensan más que una, pues al final 10 cabezas, porque las 10 ciudades que son patrimonio de la humanidad están dentro de esta asociación, deciden cómo actuar y deciden cuál es la mejor forma, ¿no? Entonces, para eso sirve esta asociación. En realidad, entendamos lo importante que es esto, porque perdón,
me preguntan que cuáles son los libros a leer. Uno es El Principito, por supuesto, y el otro es el de Ken Follett, que escribió sobre el texto de Los Pilares de la Tierra, Ken Follett, y el libro se llama Notre Dame, así. Lo encuentran en Amazon. La verdad es que creo que va a ser, ahorita es difícil que vayan a una librería, por supuesto, o que lo pidan en alguna librería, aunque si lo llegan a encontrar, pues qué bueno, y lo piden que se los lleven a casa y pues bueno, ¿no? Pero por otro lado, insisto, en Amazon, en formato digital, lo pueden comprar y está a buen precio, si mal no recuerdo. O sea, la verdad es que sí, sí vale la pena. Les decía que es importante tener claro, bueno, es importante, o más bien es bueno tener claro que México es el cuarto país con más ciudades nombradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es el cuarto en la lista, ¿no? Los primeros de ellos, por supuesto, es Italia, España, Francia y luego México. Entonces, pues en cuestión histórica, en cuestión cultural, en cuestión patrimonial, como ya lo sabíamos, México tiene mucho. Y por otro lado, pues las ciudades que se han conservado, la conservación que hemos podido darles, no solo nosotros, digo, toda la sociedad mexicana, que ha podido darle a todas estas ciudades, pues implica que les hayan nombrado como patrimonio de la humanidad. Desde 1987, si mal no recuerdo, se empezaron a hacer estos nombramientos y pues a la fecha ha llegado al número 10, ¿no? O sea, tenemos 10 ciudades patrimonio cultural de la humanidad. Y entonces, como segunda parte de la clase, pues es ahorita simplemente les voy a nombrar las 10 ciudades, porque más bien me quiero ya enfocar en los 35 nombramientos del patrimonio de la humanidad. Porque claro, aquí es importante, la UNESCO no nombró, o sea, no tiene el nombramiento particular de, ay, vamos a nombrar las 10 ciudades, o vamos a nombrar ahora ciudades, no, es simplemente año con año eh, los objetos, las ciudades, los monumentos, los edificios, lo que quieran, eh, se someten a una, digamos, se someten a una votación y por otro lado, pues eh, reúnen las características para llevarlas a la reunión anual de la UNESCO y que lo nombren, que le den ese nombramiento para tener una conservación. Entonces, digamos, este año, por ejemplo, en México puede decidir, ¿no? Me imagino, a ver, voy a poner un ejemplo un poco raro. Decir, las misiones jesuitas del norte son únicas por esto y estas características, y entonces se hace todo un estudio, todo un análisis, se recopilan documentos, se recopilan objetos, ¿no? Digamos, evidencias, y se llevan a la UNESCO y se da el expediente, y entonces la UNESCO determina y dice, ah, sí, resulta que sí es cierto, y entonces ahora las misiones de jesuitas van a ser nombradas Patrimonio de la Humanidad. O pueden decir, no, ¿sabes qué? Pues no, con estas características que me propones, pues no son únicas, no tienen las características necesarias para ser nombradas y se quitan, ¿no? Y no se nombran o se les piden que se recopilen más información para determinar si sí o si no son patrimonio de la humanidad. ¿Sale? Estas 10 ciudades, igual ya las vimos en el curso, de hecho ya hablamos de cada una de ellas, simplemente recordar cuáles son. Las nombro rápido porque ahorita estas 10 ciudades están dentro de los 35 nombramientos de patrimonio de la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente ahorita hablaré un poquito más de ellas. Tlacotalpan, por supuesto, la primera de ellas. La Ciudad de México y Xochimilco, o sea, van en conjunto. Este nombramiento fue en conjunto, Ciudad de México y Xochimilco.
la ciudad de Morelia o el centro histórico de Morelia, que es otro de los nombramientos como Patrimonio Cultural de la Humanidad, Zacatecas, a lo cual ya algunos pudieron acudir, ¿no? En un recorrido, seguramente algunos otros ya la conocían. Oaxaca es otro de los centros históricos, Oaxaca y Mitla y Monte Albán, ¿no? Como nombrados como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Puebla, San Miguel de Allende y el santuario de Atotonilco el Grande. Querétaro, Querétaro, Guanajuato, por supuesto, y Campeche. Esas serían las 10 ciudades nombradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿De acuerdo? En donde, bueno, pues vamos a tener muchos edificios, muchos monumentos. Ya de cada una de estas ciudades fuimos hablando y, y las fuimos revisando puntualmente. Y sin embargo, estoy seguro que no logramos terminar todas. ¿Por qué? Pues porque con cada ciudad hay tanto que ver que incluso no lo vemos, así que no lo vemos en clase, sino muchas veces, sino hasta que estamos ahí, hasta que lo observamos y nos damos cuenta de la monumentalidad de los edificios, de lo pequeño, de lo grande, de lo bonito, de lo antiguo incluso, ¿no? En fotos, pues sí se logra ver mucho, pero también hay mucho que no queda plasmado y que eso, por eso es importante acudir a cada uno de estos lugares, ¿vale? Ahora bien, ahora sí vamos a hacer recuento, un poco este recuento de los 35 nombramientos. Ya estaremos hablando de cada uno de ellos y, y todo. Antes del recuento, perdónenme, porque justo para que se entienda bien, es importante entender que dentro de la lista, dentro de los nombramientos de Patrimonio Cultural de la Humanidad, vamos a tener también dos delimitaciones generales que hace la UNESCO y que, bueno, también ya hablamos mucho de ellas, pero tenerlas en cuenta. El patrimonio material y el patrimonio inmaterial. ¿Sí? Estos 35 nombramientos corresponden al patrimonio material. La próxima clase haremos también un recuento del patrimonio inmaterial y continuaremos hablando de esto, ¿no? Pero, pero insisto, este patrimonio material, pues al final de cuentas es lo tangible, o sea, lo podemos también ver como tangible e intangible, ¿sí? Es lo que podemos tocar. El patrimonio material es eso que podemos tocar. Y el patrimonio inmaterial pues es lo intangible y es aquello que no podemos tocar. Sin embargo, pues sí es importante entender, sí es importante checar que el patrimonio material es patrimonio a partir del simbolismo, ¿no? Ya lo dijimos, a partir de la historicidad, a partir de la identidad, a partir de la característica que lo convierte en patrimonio. En ese sentido, pues tenemos la parte intangible de ese patrimonio. Y lo que hemos dicho también, para el patrimonio intangible, para el patrimonio inmaterial, pues es raro entenderlo si no lo tangibilizamos. La música, pues sí, dirán, pues la música suena y el sonido no lo podemos ver, sí, pero no podemos entenderlo si no vemos el instrumento, si no vemos el disco, incluso el cassette, la bocina, ¿no? O sea, lo tenemos que tangibilizar. La comida, pues sí, la receta de la comida es lo que se convierte en patrimonio, pero a su vez, si no la tocamos, si no la comemos, pues no podemos entender el valor de esa comida, ¿no? De ese alimento. En ese sentido, pues van de la mano, aunque la UNESCO al final ha decidido hacerlos por separado. Una lista de patrimonio inmaterial y otra de patrimonio material, tangible e intangible. ¿Ok? Se las voy a dar por años, o sea, del más antiguo al más reciente.
En 1987 se da el primer nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad para México y que corresponde a la ciudad prehispánica y Parque Nacional de Palenque en Chiapas. Como todos sabemos, ¿no? Palenque es una de las ciudades mayas más asombrosas por su colección de esculturas, su diseño arquitectónico, por su ubicación geográfica, ¿no? Se encuentra a poca distancia del río Usumacinta y bueno, pues en este caso, por estar inmersa en la selva, por el grado de conservación, incluso, pues al final fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta ciudad, vale decir que estaba abandonada cuando ocurrió la conquista de México en el siglo XVI, y que bueno, en esos momentos, pues la población maya la nombró como Otolún. Acordémonos que el nombre correcto, ¿no? O el nombre, más bien el nombre en maya de Palenque es Lacamja, ¿no? Lacamja, que es ciudad de Entre Ríos. Y bueno, pues al final de cuentas pues, cumple con toda una característica general, ¿no? De nombramiento, todo mundo todo mundo que la conoce y los que han hablado, los que han escuchado hablar, perdón, de ella, pues sabrá que la máscara de Pacal y la lápida, ¿no? Del Templo de las Inscripciones se encuentran ahí, la Reina Roja también se descubrió en ese espacio y bueno, tenemos edificios muy característicos, ¿de acuerdo? Entonces, la ciudad prehispánica y Parque Nacional de Palenque en Chiapas fue uno de los primeros. Luego tenemos, en el mismo año, 1987, el Centro Histórico de Puebla. Entonces, para que quede claro, la primera ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad de México fue Puebla, el Centro Histórico de Puebla, ¿de acuerdo? Que igual, es una ciudad fundada, ¿no? A la orilla del Popocatépetl en 1531, que conserva enormes palacios, que conserva una gran catedral, una hermosa catedral, la famosa Capilla del Rosario, que igual ya vimos en las distintas clases, la Biblioteca Palafoxiana, las distintas iglesias, parece que una gran cantidad de iglesias, que además pues son características porque muchas de ellas están cubiertas con azulejos, ¿no? Con azulejo poblano, ahora sí que literal azulejo poblano, y que en sí, pues bueno, son cerca de 2.619 monumentos históricos los que se encuentran inmersos en el centro histórico de Puebla. Acuérdense que un monumento, un objeto monumental, un monumento puede ser el edificio, pero también puede ser un cuadro, también puede ser una escultura. También se puede reconocer como monumento. Entonces, dentro de estos 2.619, pues entran, insisto, las pinturas, las esculturas, las fuentes, las lámparas. O sea, también eso es monumento histórico. ¿De acuerdo? En ese mismo año, en 1987, entró la ciudad prehispánica de Teotihuacán, o Teotihuacán, en el Estado de México. Bueno, esta creo que no necesita presentación, aunque sé que todos la conocen. Me dio mucho gusto ahora en febrero que fuimos a Teotihuacán con los grupos de pueblos mágicos y que algunos de ustedes también se incluyeron al paseo. Me dio mucho gusto, pero a su vez mucha curiosidad, porque había bastantes personas que tenían mucho tiempo de no ir a Teotihuacán. Y lo digo porque para mí era como algo, pues, Teotihuacán, ahí lo tenemos muy cercano y
Y bueno, al menos cada tercer año, ¿no? De pronto cuando viene alguna persona a visitarnos, pues lo lógico casi siempre es, pues te llevo a las pirámides de Teotihuacán y todo. Y sin embargo, había muchos que tenían más de 20 años, incluso sin haber ido. No es que no conocieran, ahí sí fue pocos son los que no conocen, pero muchos los que ya tenían bastante tiempo sin ir. Por supuesto, Teotihuacán destaca como patrimonio cultural de la humanidad. Hay que entender que es la zona prehispánica, la ciudad prehispánica, y en ese sentido, pues sí destacan la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, la calzada de los muertos, el templo de Quetzalcóatl, los palacios de las pinturas que visitamos, ¿no? De Atetelco, de Zacuala, de Tetitla, de Tenanitla también, ¿no? Entonces, distintos palacios que hay ahí alrededor. Pues todo eso es lo que es nombrado. En ese sentido, el pueblo mágico de San Juan Teotihuacán y el pueblo mágico de San Martín de las Pirámides, esos no entran dentro del nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Y sí ahí hay que hacer esta distinción. Vamos a tener también en 1987 en 1987 también el nombramiento del Centro Histórico de Oaxaca y Zona Arqueológica de Monte Albán. Estos van en conjunto. Entonces, la ciudad de Oaxaca es la segunda ciudad nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad y en conjunto la zona arqueológica de Monte Albán, que la tenemos también a unos pasos de la ciudad, ¿no? Del centro histórico. Por supuesto, aquí Monte Albán, pues recordemos que fue uno de los lugares zapotecos, bueno, de tradición zapoteca. En realidad, los edificios, los monumentos que tenemos ahí, pues corresponden a los grupos zapotecos, pero que fueron ocupados posteriormente también por los grupos mixtecos y que previamente el espacio fue ocupado por grupos olmecas, ¿no? Entonces, digo el espacio, los olmecas no construyeron este conjunto ceremonial, pero que también ocuparon. Entonces, pues al final el hecho de estar construida en el cerro, ¿no? Prácticamente con una vista periférica muy interesante, con una gran plazoleta que pues la vuelve única, ¿no? Aquí en Monte Albán. Por supuesto, el centro histórico, pues también con los distintos edificios, el centro histórico de Oaxaca, me refiero, pues es característico, ¿no? Que ya fuimos en diciembre y vimos los templos, ¿no? de Santo Domingo, las capillas del convento de Santo Domingo, los monumentos de la catedral misma. Tenemos ahí pues el teatro, ¿no? Tenemos muchos edificios históricos también dentro de Oaxaca mismo, que a su vez, bueno, se complementa con la gastronomía. Oaxaca es uno de los espacios, bueno, igual Puebla, pero sobre todo Oaxaca, de las ciudades, de los centros históricos con una gastronomía muy peculiar y que es complementaria del patrimonio cultural. La gastronomía entraría dentro de lo inmaterial. Vamos a hablar de ella dentro de 8 días. Entonces, por ahorita no la metemos, ¿sale? En el mismo año, 1987, Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco, en conjunto. Bueno, la Ciudad de México, como saben, pues es una ciudad que nació antes de la llegada de los españoles y que al final de cuentas sí podemos nombrar, o sea, sí podemos dar un año de nacimiento, 1325, que es la fecha en la que los mexicas fundaron la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México, Tenochtitlan, por supuesto. Que después, cuando llegan los españoles, todos conocemos la historia, ¿no? Se asientan sobre esta ciudad, destruyen todo lo que es la ciudad prehispánica y se establecen con su ciudad colonial. En realidad, el centro histórico, patrimonio de la humanidad, corresponde a la ciudad colonial
y a los vestigios prehispánicos que se han rescatado a partir de 1987, justamente, ¿no? Cuando viene todo el proyecto Templo Mayor y perdón, desde antes, desde un poco antes viene el proyecto Templo Mayor, pero más bien ya para estas fechas pues ya está ya se ha rescatado bastante de ello, y en ese sentido, pues todos los conjuntos ceremoniales del Templo Mayor y de la ciudad misma. A su vez, pues, a su vez, Xochimilco, como un paisaje natural, paisaje mixto, ¿no? Xochimilco, sobre todo por ser el último vestigio de esta zona chinampera, de las chinampas que en su momento dieron una característica importante a la Ciudad de México. ¿Ok? Al año siguiente, en 1988, Chichén Itzá o Chichén Itzá se convirtió en Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entendemos perfectamente que la importancia actual de Chichén Itzá pues ya tiene que ver con que ha sido nombrada una de las nuevas maravillas del mundo, y entonces pues tuvo un auge turístico, un auge cultural muy importante, pero que desde el 88 ya había tenido el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad, y que pues por supuesto destaca por su pirámide, la Gran Pirámide de Kukulcán, ¿no? Bueno, el gran basamento piramidal de Kukulcán, que, o más bien también conocido como famoso castillo, que es único sobre todo por